Video 6 del curso de PHP y MySQL. En esta sección vamos a explicar lo que es el ciclo for y el ciclo while. Entonces, ahora si nosotros nos vamos aquí al Sublime Text, bueno, aquí vemos que creamos los archivos de el ejemplo 1, ejemplo 2 y combo box. Entonces, eso lo vamos a ir explicando durante el curso. Entonces, nosotros nos vamos aquí a Google Chrome para ver cómo funciona nuestro ejemplo. Entonces, estamos aquí la URL, localhost, video 6. Entonces aquí vemos estos tres archivos, el ejemplo 1, ejemplo 2 y el combo box de PHP. Entonces si nosotros damos clic al ejemplo 1, aquí vemos una serie de números del 1 hasta el 16. Entonces tenemos el archivo del ejemplo 1.php. Entonces si nosotros nos vamos aquí solo en text, vemos que tenemos estos archivos. Vemos aquí el ejemplo 1.php, el cual vemos cómo se imprimen cada uno de los números. Entonces aquí tenemos el ejemplo, creamos aquí el PHP y lo cerramos aquí abajo. Entonces lo creamos y vamos imprimiendo los números con un eco y hacemos un salto con BR. Entonces aquí tenemos el número 1, 2, 3, 4 hasta el 16, haciendo un salto en cada uno de ellos, el cual podemos ver acá, del 1 al 16. Existe una manera de hacerlo sin necesidad de hacerlo manual, porque sería muy engorroso, muy trabajoso. Entonces de esa manera usamos lo que es el ciclo for. Entonces ahora nosotros vamos a comentar estos números del 1 al 16 y vamos a aplicar lo que es el ciclo for. Entonces aquí lo tenemos el ciclo for y lo comentamos. Entonces como ustedes ven, aquí tenemos el ciclo for. Nosotros abrimos un paréntesis acá y dentro del paréntesis nosotros inicializamos el ciclo for. Entonces colocamos aquí una variable i, el cual se puede llamar de cualquier manera, y jk, de esa manera ustedes lo verán. Entonces aquí de esta manera lo colocamos con una variable i igual a 1, cual va a inicializar desde el número 1. Luego colocamos punto y coma y luego creamos una condición, el cual va a ser menor o igual a 200. Y luego tenemos aquí que sumamos. Luego tenemos aquí el operador, aquí que me va sumando de 1 en 1. Entonces, bueno, este ciclo for funciona de la siguiente manera. Entonces aquí simplemente comienza desde el 1 y aquí se va a imprimir desde el 1 hasta el 200, siempre y cuando se cumpla esta condición. Y luego se va sumando de 1 en 1. Luego aquí atrás del eco imprimo aquí la variable y luego doy un salto. Entonces aquí, por ejemplo, comienza del 1. Comienza del valor 1. Luego, si el valor 1 es menor o igual a 200, entonces se imprime. Entonces aquí luego me va a sumar un 1, entonces sería el 2. Entonces el ciclo comienza así. Luego aquí comenzaría con el 2, luego el 2 menor o igual a 200, entonces se imprime. Y luego sumo otro número, entonces sería el 3. Entonces aquí sería el 3. 3 es menor o igual a 200, entonces se imprime. Entonces se va sumando. Entonces, luego sería 4 y así sucesivamente hasta llegar al 200. Si llega a 200 menor o igual a 200, entonces se imprime. Y así luego suma 1, entonces sería 201. Entonces 201 es menor o igual a 200, entonces no, entonces muere el ciclo. Entonces por lo tanto va a imprimir del 1 hasta el 200 en ese caso. Entonces nosotros nos vamos aquí al navegador, luego aquí refrescamos y vemos cómo se imprime. Entonces aquí ustedes ven cómo se imprime desde el 1, aquí 1, 2, 3, 4, hasta el 200 está abajo. Entonces nosotros vemos y aquí ven el número 200. Entonces quiere decir que se va a imprimir del 1 hasta el 200 el ciclo for. Entonces es importante que, bueno, que el ciclo for termina hasta que se cumpla esta condición. Entonces es muy importante recalcar eso. Ahora nosotros vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos el segundo ejemplo. Vámonos aquí al navegador y colocamos ejemplo número 2. Colocamos número 2 y vemos que se imprime desde el 2 hasta el 21. Entonces nosotros vamos aquí a nuestro ejemplo. Aquí se abre la sintaxis del PHP, se abren y se cierra hasta acá. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que es el ciclo while. El ciclo while es parecido al ciclo for, con la diferencia que aquí se inicializa aquí afuera y el contador lo tiene aquí dentro. Entonces tenemos la condición que es la variable i menor o igual a 20, pero se comienza desde el 1. Entonces comienza la condición. Entonces aquí me pregunta si 1 es menor o igual a 20
entonces se imprime, entonces se suma, y así sucesivamente hasta que se cumple la condición. Entonces de esta manera vemos que aquí se imprime el número 2, como vemos en el ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el ejemplo que comienza con el 1, entonces aquí decimos el 1 es menor o igual a 20, entonces luego aquí suma 1, entonces sería aquí un 2, entonces aquí el eco imprimiría el número 2, entonces luego aquí da un salto, entonces luego aquí comienza aquí, sería el 2, entonces 2 menor o igual a 20, entonces se cumple, entonces sigue aquí, entonces suma 1, entonces sería aquí un 3, entonces imprimiría el 3, como vemos aquí el ejemplo, 3. Y así sucesivamente. Entonces luego tenemos el 3, luego aquí sube otra vez el ciclo for, el ciclo while, disculpa. Luego aquí decimos que si 3 es menor o igual a 20, entonces si se cumple, entonces sigue acá, entonces suma 1, entonces sería un 4. Entonces aquí imprima el eco 4 y da un salto, como ven acá. Se fijan, 4. Y luego aquí sigue aquí el ciclo for, el ciclo while. Entonces aquí decimos que la variable 5 es menor o igual a 20, entonces luego aquí suma un 6 y así sucesivamente. Entonces de esa manera nosotros imprimimos y tenemos ese caso del ciclo while. Entonces yo por lo general uso el ciclo for. Entonces aquí ustedes tienen que ver que aquí que tienen que comenzar con la variable aquí afuera que inicializa y aquí tenemos el contador aquí adentro. Ahora vamos a ir con el ejemplo de combo box, aquí, el que tenemos. Entonces nosotros nos vamos aquí al navegador y colocamos clic aquí en combobox.php y vemos que aquí se nos imprimen los valores del 0 hasta el 49. Entonces, como ustedes saben, esto se puede hacer manual también. Aquí tenemos un ejemplo manual de que tenemos un combo box, aquí tenemos un option del 0 hasta el 10. Pero eso se puede hacer con PHP sin necesidad de hacerlo manual. Entonces es muy importante. Entonces aquí tenemos un select, aquí abrimos aquí el PHP primeramente, se abre la etiqueta y luego se cierra acá. Luego dentro del PHP creamos el ciclo for, entonces y vamos a comenzar la variable con el 0. Luego aquí creamos la condición que la variable i tiene que ser menor a 50 y luego aquí va sumando el contador. Entonces aquí separamos el HTML con el PHP, aquí de esta manera, aquí sería esta parte del HTML y lo separamos con el PHP. Entonces es importante eso. Entonces nosotros vamos a recorrer este option mientras se cumpla esta condición. Entonces este option, bueno, tenemos aquí el value, aquí este value creamos un PHP, hacemos un eco de esta variable i y luego aquí imprimimos aquí el valor del i. Entonces aquí básicamente hacemos lo siguiente, comienza en 0 la variable, entonces si 0 es menor de 50, entonces se imprime. Entonces luego aquí suma un valor, entonces sería 1, entonces 1 menor de 50, entonces se va imprimiendo el 2, luego el 3, el 4, hasta llegar si llega a 50, 50 menor de 50, entonces no cumple. Entonces ahí rompe lo que es el ciclo for. Entonces se imprimiría hasta el 49. Entonces 49 menor de 50, sí. Entonces ahí termina. Porque si llegó a 50 menor de 50, no se cumple. Entonces rompe. Entonces por eso que se imprime desde el 1 hasta el 49. Como vemos acá el combo box. Desde el 0 hasta el 49. Porque el ciclo for comienza desde el 0 hasta el 49 que termina el ciclo for. Entonces aquí tengan en cuenta esto, que este option es lo que se va a repetir mientras se cumpla esta condición y rompe hasta que llegue a 49. Entonces aquí dinámicamente, aquí con PHP imprimimos aquí este valor, este que está acá y luego el que está aquí adentro. Entonces es muy importante recalcar eso. Aquí este ciclo for ustedes lo pueden hacer, este mismo ejemplo pueden hacerlo ustedes como tarea, pero haciéndolo con el ciclo while. Es igual. Entonces ustedes lo pueden hacer. Entonces guardamos aquí con control S y de esa manera ya se explica lo que es el ciclo for y el ciclo while. Entonces como tarea les dejamos ese ejemplo.